Te pedimos, Señor, que por intermedio de tu Santísima Madre, nuestra Madre, que el Espíritu Santo nos ilumine, nos guíe, como siempre nos guíe en la verdad y traiga paz a nuestros corazones. Que tú seas siempre bendito, adorado, amado. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio y siempre por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Yo tengo problemas de oído y ahorita empecé a escuchar una música y dije, ¿dónde está? Usted la tiene, ¿verdad? ¿Qué música? ¿Música no? Ah, ¿no? No, yo no escucho ninguna música. No, no. Ah, entonces está aquí en mi computadora. Ah, es ahí. Ah, ok. Yo escuché una música y dije, ¿será que los ángeles visitan al Padre o qué? Ah, sí, sí. Bueno, sí, es común, ¿no? Bueno, no quería ocultarlo, pero bueno. Ya salió al aire. Padre, me da mucho gusto. Déjeme saludar aquí Sí, a la familia del Mundo Católico. Buenas tardes, buenas noches, ¿cómo están? Padre, bienvenido. muchas gracias. Sé si pues va a tener la oportunidad de ver el programa un poco más tarde. Eh, Usted es el segundo programa de esta inspiración del Espíritu Santo. Y le agradezco muchísimo, muchísimo de verdad que me conceda su tiempo y que nos comparta sus experiencias. Le decía yo a Ceci Valderrama hace 8 días que yo creo, no puedo definir, no puedo recordar el momento preciso, pero yo creo que fue a raíz de escuchar una entrevista suya de cómo es que se hace sacerdote y que pensé en la importancia de compartir estas experiencias para motivar la, eh, las vocaciones sacerdotales. Y la semana pasada tuvimos un buen programa, les invito a que lo busquen con el padre, eh, ay, se me fue su nombre, el padre Jarquín, y creo que va a haber algunas similitudes en cuanto al momento de respuesta de la vocación del padre y la vocación del padre justo. Así que gracias y yo quiero decirle nada más a nuestra audiencia que nos conocimos personalmente en Fátima, yo diría en un grato y no planeado encuentro donde la Virgen María obró para que nos pudiéramos primero estar yo en primera fila de la misa que iba a oficiar el padre en, en una capilla privada de Jacinta Marto, descendiente directa de Jacinta Marto, allá en Fátima. Y luego tuvimos la oportunidad de compartir los alimentos, de charlar y de establecer, digo yo, una buena relación. Platicamos ahí del tema de la película, del aviso, en fin. Creo que fue un momento muy, muy satisfactorio y de verdad gracias eh, por este sí que nos acepta, Padre. Eh, pues el propósito de este programa es la gente que siente en su corazón esta voz que le llama y que le llama, que pueda despejar dudas, que pueda encontrar en nuestros entrevistados pues algunas coincidencias o algunas similitudes que le animen a discernir para decidir sí o no a este llamado que sienten en su corazón. Así que me gustaría saber primero que nada un poquito de quién es el Padre Justo cuando era niño, cuál fue su entorno familiar, en fin, cómo fue esa formación, si la hubo católica, si no la hubo, en fin, que nos platique un poquito de esta vida como laico. Bueno, gracias, Alejandro. Me haces viajar muy, muy lejos en el tiempo, porque llegar a mi niñez. Pues bien, yo crecí como hijo único. En realidad tuve una hermanita después que yo nací, yo tenía 3 años más o menos, y murió inmediatamente después del parto. Así que de ella tengo el recuerdo, nada, ninguno, pero sí la llevo en mi corazón, todos los días pido por ella. Que bueno, apenas pudieron darle lo que se llamaba agua de socorro, ¿no? Que es el bautismo, y falleció, así que y como hija de Dios. Pues yo crecí en una familia que no se practicaba la religión. Mi madre sí era religiosa, pero como mi padre no la practicaba, no fue digamos, con una cultura religiosa interna, doméstica. Sí, un gran respeto a Dios, eso siempre. Jamás no, mi padre
era un hombre de grandes principios, pero no practicaba. Eso sí, principios morales bien asentados, ¿no? Y mi madre sí, bueno, yo me acuerdo, íbamos a misa, pero no había una práctica. Después sí, que ya me acuerdo que en el catecismo me orientaba, me explicaba, me decía, etcétera. Así que esa es la realidad, pero yo sí, lo que puedo decir, eso lo tengo bien claro, bien presente, nací con un agujero, un agujero, un agujero que era muy grande porque me producía una sensación de angustia, no de tristeza, pero de que algo faltaba. Yo le decía a mi madre, me acuerdo, era muy chico, mamá, y no sabía qué explicarle, pero que había algo que yo no tenía, que me estaba faltando, me faltaba muy fuerte. Y con los años me siguió faltando. Después, para dar un salto en el tiempo, supe que era ese vacío y quién lo podía llenar. Es decir, nada de las cosas del mundo, por buenas que fueron, la carrera, vivir afuera, en fin, todas cosas que uno podría decir, bueno, dentro del plan de una vida que se está realizando bien, digamos, así, en términos del mundo. Pero ¿quién no querría tener una buena posición? ¿Quién no querría tener una buena carrera? ¿Quién no querría viajar por el mundo? Alojarse en hoteles de 4 o 5 estrellas? En la época viajar en primera clase, bueno, todo eso. Pues nada, nada, eso seguía, ¿no? Esa angustia, una angustia era. Hasta que el Señor siempre habrá llamado, absolutamente siempre. Lo sé, por cierto. Pero yo no respondía, no me daba cuenta, simplemente uno vivía aturdido, el mundo, y cuando lo deja de lado a Dios, no se da cuenta. Y entonces vino el llamado vino ya yo siendo grande. Y ahí me di cuenta que ese agujero, ese vacío, se empezaba a llenar. Digo, se empezaba a llenar porque el primer paso fue el inicio de conversión. La conversión es un proceso, yo siempre esto lo digo y lo repito. Nadie puede decir yo estoy convertido, porque adolece de dos graves errores. El primero es que yo no me convierto, es Dios que me convierte. Es Dios que me está llamando y me da su gracia, y yo sí tengo mi parte de aceptarla y caminar hacia Él. Pero es un caminar constante, por eso siempre tenemos que pedir hasta la perseverancia final, no presumir, yo estoy salvado. El único que pudo decir eso sin presumir fue la más humilde de todas las criaturas, María, que le dice, le, le- le- le da gracias a Dios porque ha sido salvada, así era así. Nació Claro. La Virgen María sí, es la única que pudo decir, proclamarse salvada, porque realmente no conoció el pecado original. Pero nosotros estamos en un proceso continuo tendrá un inicio, puede tener altibajos, pero es todo un proceso, la conversión hasta el último día, así que tenemos que cuidarla mucho, es decir, este don que Dios nos dio hay que fructificarlo y hay que hacerlo vivo en nuestra vida, ¿no? Así que bueno, esa fue la primera cosa, pero se empezaba a llenar y de una forma impresionante, ¿no? Ya no había más lugar a ninguna angustia, nada de eso. Este proceso de conversión, este momento de conversión o proceso de conversión, diría yo, Sí. ¿lo detona algo, alguna reflexión, algún retiro? ¿Cómo es que se empieza a llenar esta ausencia? ¿Cómo fue? Bueno, por la Santísima Virgen. No hay duda de eso. En realidad, bueno, a ver, el momento preciso es difícil determinarlo, pero uno se da cuenta de los pasos que fue dando sin en ese momento advertirlo, para nada. Yo me Ujú. empecé a aproximar en un momento en que, bueno, era complicado, para decirlo de alguna forma, para mi vida, ¿no? Entonces, empecé a buscar a Dios, es decir, mejor dicho, empecé a darme cuenta que Dios me buscaba. Y viví muy fuerte dos cuaresmas, ¿no? Yo vivía en Italia en ese momento, 2 cuaresmas. Eh, ya la primera era como acercarme. Yo no me consideraba iglesia porque no tenía ninguna práctica, eh, pero empecé a ir y empecé en ese momento, que está un momento fuerte de gracia justamente, de llamado a conversión, que es la cuaresma,
a interesarme. ¿Cómo empezó exacto, exacto? No lo podría definir. Pero sí sé que sin darme cuenta yo, estaba yendo y estaba escuchando al sacerdote, estaba participando de los Via Crucis, me levantaba en medio de la noche para ir a adorar el monumento en la noche del jueves santo al viernes. ¿Qué edad tenía, padre? Yo ahí tenía 48 años, o Wow. 47, no, 47, 47, 47. Ujú, Y luego, claro, empezó a aparecer en simultáneo, yo diría, en paralelo, Medjugorje, que yo no sabía ni dónde quedaba, ni cómo se pronunciaba, pero aparecía el nombre y a mí me llamó mucho la atención y aparecía de una forma subliminal, diríamos, como marginal, ¿no? Cuando menos ujú, abría el diario y resulta que el jornal y ¡pac! Aparecía muy pequeño, muy chiquito, el mensaje de Medjugorje, de los amici de Medjugorje. Y creí inmediatamente, y creí absolutamente que era verdad. Solo me pasó esto en otras circunstancias muchos años antes, 20 años antes, sí, por lo menos, que fue con Garabandal, cuando en el diario La Razón decía que en una aldea de Cantabria aparecía la Virgen de las Niñas. Y creí, pero después no hubo continuidad, porque no apareció más nada, no supe más nada. ujú, Pero sabía que era verdad. Ahora, ¿cómo lo sabía? Bueno, el Espíritu, como lo estaba diciendo. El Espíritu que tenía como bautizado, porque por ser bautizado lo tenía, claro. Aunque no, esa llama estaba, no estaba firme, no digo apagada, pero estaba muy pequeña, ¿no? Languideciente quizá. Y bueno, así que eso fue el otro signo, el otro. Pero ahí estaba detrás la Virgen, no hay ninguna duda. ¿Por qué? Porque yo descubrí después que en todo ese periodo que yo llamaba de agnosticismo, que es un ateísmo práctico, en todo ese periodo yo, oculto a mí mismo, tenía siempre, y cuando empecé a fijarme en los trajes, eh, estampas de la Virgen, siempre. Siempre, la Virgen siempre estuvo conmigo. ujú, Ella sí, claro, claro, quiero decir, yo estaba en forma, no para nada consciente, diría, con ella. Siempre yo tenía, siempre las guardaba. Me acuerdo que venía de algún viaje en avión que era un poco feo, de esos que te ponen nervioso, ¿no? Y ujú. lo primero que hacía, ni bien aterrizaba, me buscaba una iglesia. E iba ahí a dar gracias. Fíjate qué agnosticismo, qué ateísmo, ¿no? Estaba Dios, pero oculto en mí. Sí. Pero estaba, y yo estaba con él, pero también oculto. Pues al final pasaron una serie de cosas. Yo estaba viviendo en una ciudad, me cambié a otra. En esa otra era nuevo, absolutamente, no conocido. Yo no conocía a nadie. Y tanto que lo único que tenía, la única persona con quien hablaba era el que en el bar que me daba el café, nada más. Porque además se dio en coincidencia otra cosa, que cuando yo fui a esa ciudad, tuve que, el trabajo quedó paralizado, porque era una cuestión de un proyecto de Naciones Unidas, en realidad del gobierno italiano, que pagaba a las Naciones Unidas, un departamento de Naciones Unidas, para gestionar proyectos de intercambio de tipo industrial, ¿no? Con otros países fuera de Italia. Y resulta que por las burocracias, bueno, el gobierno italiano nos mandó los fondos y a Naciones Unidas no nos mandó los fondos a nosotros, los consultores, y que era totalmente técnica la cosa, ¿no? Y claro, nos dieron orden de no hacer nada hasta que no recibimos dinero. Y eso vino fenómeno, porque fueron muchos meses eh, que, que, que me sirvieron a mí para dedicarme totalmente a lo espiritual, pero antes tenía que dar el paso. ¿Y el paso cuál fue dado? El primer paso, el paso desde el Mar Rojo, ¿eh? Porque es el paso de la esclavitud, de vivir sin Dios a Encontrarlo. ¿no? A encontrarme, empezar a caminar hacia la tierra prometida. Pues ese primer paso fue justamente por la Virgen y por Medjugorje. Porque como me llamaba la atención, además ella me iba llamando de una forma increíble, porque iba, por ejemplo, a la ciudad de Milán, tomaba el metro, el subte, y alguien me daba algo sobre Medjugorje. Eh, eh, Alguna otra ocasión lo mismo, abría el diario, aparecía aquí, allí. Entraba en alguna iglesia porque me gustaba, por la calma que sentía en la iglesia, no por otra cosa, ¿no?
que era el Señor, siempre se llamaba el Señor, pero ahí encontraba también algún periódico sobre Medjugorje. Y justo cuando me cambio a esa otra ciudad, que tengo todo ese tiempo en soledad, que fueron 7 meses, eh, en lo que vi, lo primero, yo vivía enfrente a un hospital, era un minivan que decía, sabes que la Virgen aparece en Medjugorje. Y claro, era mi señal. Y una vez vi al señor que llevaba gente al ambulatorio y le pedí si tenía algún material y me dio el eco de Medjugorje que salía todos los meses. Así que cada mes se lo pedía. Yo lo absorbía todo, todo, todo. Porque Ambulatorio en México, ¿qué es? ¿Un hospital, un sanatorio? no, ambulatorio se llama a en el hospital a la parte que atienden a personas que son de paso, que no Ya, están, mm, que no están internados, ya. ¿no? A eso Ajá. se llama, dice ambulatorio. Entonces, él llevaba, digamos, personas, enfermos y después de un lugar a otro, ¿no? Pero no quedaban ahí internados. Así que él me daba el eco de Medjugorje y yo me lo devoraba. Parece una esponja. ¿No? Y al final, un día, este hombre me dijo algo que cambió mi vida. Mm. Y fue esto. ¿Usted qué espera para ir a Medjugorje? Mira qué sencillo, ¿no? Yo tenía un programa que era totalmente lo contrario, era mundano, absolutamente, porque era época de vacaciones. Entonces me quedé y dije sí, porque este señor además armaba peregrinaciones, hacía él peregrinaciones, tenía una compañía pequeña, digamos, empresa así personal de transporte, ¿no? Entonces le dije sí, y me dijo, le digo, ¿ustedes cuándo van? Y me dice, bueno, ahora vamos para estar allá el 4 de agosto. Y digo, bueno, muy bien, esto era julio. Digo, entonces me apunto. Dice, no, porque está todo lleno, no hay espacio, no tenemos más. Iban muchos, iban como 100, porque eran dos buses, no, eran dos pullman, bueno, en fin, eran como 100 personas. Y la cuestión es que le digo eso, bueno, ahí quedó, digo, bueno, no está. Me lo encuentro después en otra parte de la ciudad, caminando, no, íbamos caminando, y me mira y dice, ¿usted quería ir a Medjugorje? Digo, sí. Dice, mire, un señor se desdijo, se canceló. Así Mm, que, si quiere, sí, claro, es para mí, ya está. La cuestión es que eh, en el tiempo, porque yo antes dije que también me había preparado dos digamos, y ahora lo voy a comentar también, dos cuaresmas. sí, sí. Pero antes digo esto, ¿no? Resulta que tengo una entrevista con empresarios, tuve que hacer 250 kilómetros de coche por un proyecto industrial, ¿no? Y cuando llego me dicen, mire, no somos, lo he discutido con mi socio y no nos sentimos aptos para esta empresa. Así que bueno, lo lamento, digo, bueno, está bien. Me podrían haber dicho antes de hacer todos estos kilómetros, pero no lo tomé a mal. Entonces digo, ¿qué me hace ahora volverme a otros 250 kilómetros? No, me voy a la ciudad que estaba más próxima, que es Turín, Torino, Turín. Y digo, voy a caminar un poco por la ciudad, pero lo primero que me vino en mente es, no, voy a ir al Duomo, decía la catedral. Porque yo había estado, y ahí está la Santa Síndone, o sea, la sábana santa, que es la reliquia más importante junto a la cruz, ¿no? De El nuestro manto Señor. de Turín, precisamente. Bueno, Sí, se exacto. conoce. Y fui ahí y digo, voy a probar, porque yo había estado y dije, no, esto es un fraude. ¿Cuándo? Estaba lejos, ¿no? O estaba más lejos de lo que estaba en ese momento. Y digo, voy a ver, voy a probar. Y era sería entre las 4 o 5 de la tarde, más o menos, de verano, ¿no? Y había dos parejas, estaban hablando, y a mí me molestó, porque yo quería concentrarme. Se fueron, me quedé ahí donde estaba, no estaba expuesta, por supuesto, pero donde estaba la sábana santa, que después fue cambiada 2 veces. Lo cambiaron de ahí, de ese lugar, hubo un incendio, después lo cambiaron donde está ahora. Así que había que subir una escalera, bueno, estuve ahí, me quedé y dije, sí, es verdad, es verdad. Pero lo que no sospechaba es que tenía la sorpresa en ese momento, porque estaba solo. Y entonces me estoy por ir y veo que un confesionario y está el sacerdote con un libro. Yo pensaba, evidentemente era el breviario, ¿no? Entonces, siento en mí, no es una voz, pero sí una sensación que la Virgen me decía, tienes que venir con el vestido limpio. ¿eh? Yo ya sabía que iba a ir a Medjugorje. En la semana iba a ir. Entonces ahí me di cuenta que tenía que confesarme.
Entonces me empecé a aproximar. Y cuando me aproximaba me vino una vergüenza. Digo, empezamos porque si me dice A y yo tengo que responder B, yo no sé qué responder. Así que me empecé a retirar. Y cuando me estaba por retirar, digo, Ujú. pero si ahora, si no lo hago ahora, que no hay nadie, ¿cuándo? Y así estuve mucho tiempo. Yo creo que si me miraban de arriba veían que iba, pero nunca pasé la puerta, nunca. Es decir, llegaba casi hasta la puerta y volvía. Y al final me acerqué más, me empujaron de arriba, seguro, y le dije al sacerdote que me quería confesar. Entonces me dijo que me pusiera ahí, que me arrodillara. Le digo, padre, es toda mi vida. Y entonces me agarró del brazo y dice, vamos a la sacristía. Y fuimos a la sacristía. Y ahí dejé 35 años de estar lejos de Dios. Digo 35 años porque era después de, en fin, Sí, de mi sí. primera, no, de mi primera comunión no, después de la confirmación, fuera, Ese, totalmente. ese hombre, no sé si lo voy a distraer mucho, pero ese hombre que llegó ahí, ¿quién era? ¿A qué se dedicaba? ¿Cuál era su estatus de vida? Yo soy ingeniero químico. En ese momento trabajaba como ingeniero consultor de UNIDO o NUDI, que es un departamento técnico de las Naciones Unidas que pertenece al PNUD, etcétera. Así que estaba haciendo ese trabajo en ese momento. ¿Y tuvo novia? ¿Tenía Bueno, novia? de todo, eso mejor no hablar, porque sí. Pero está bien, quiero saber porque le digo, Sí, yo quiero que la gente se ubique, ¿no? No sí, era sí. alguien que decía, quiero mi carrera y quiero vivir solo, simplemente era alguien que vivía la vida del mundo y si había novia, si no, pues la buscaba o no había y punto, ¿no? Sí, 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 es así, absolutamente así. Y incluso, bueno, dejémoslo como el punto débil, ¿no? Este, así que de golpe, bueno, me encuentro en esa situación y, claro, me da la solución. Y, madre mía, salió un llanto dentro mío, pero tan fuerte, que a mí me sorprendió. Yo no jamás me hubiera esperado ese llanto, que era un llanto de años de estar lejos. Y el sacerdote se quedó, se tiró para atrás, se quedó sorprendido, ¿no? Y me golpeó así en la espalda, me dice, no se preocupe, o dijo, no, dijo, la iglesia está hecha de santos y pecadores. Y me hizo llorar más, porque por primera vez me di cuenta que yo era iglesia, yo era un bautizado. Y para mí iglesia eran nosotros, yo no iba a la iglesia, cuando estaba aproximándome estaba al final de todo, escuchando eso, ¿no? Iba al Via Crucis último. Y decía, y vuelvo un poco atrás, que hubo dos Cuaresmas. cuaresmas que fueron importantes. En una, eh, fui a la misa de vigilia, porque me estaba aproximando, era como me estaba aproximando, entonces cuando llega la vigilia pascual, voy a la misa, ¿no? Ujú, Y yo no sabía, fue una vigilia larguísima, eran del movimiento neocatecumenal, entonces las vigilias son largas. Y en un momento dado pasaron con una canastita con pedazos de pan, sabes que ellos... ¿ah? Y entonces yo sin saber, tomé uno y después, cuando fue el momento, lo comí. No sabía que era la Eucaristía, no tenía ni noción, yo todo contento, oh, contentísimo, estaba contentísimo, no cometí ningún pecado porque no claro. lo veía. Pero después me entero, después de eso, que era la Eucaristía. Sí, sí. Y entonces, al año siguiente, voy a la misma misa, ya más próximo, ¿no? El año siguiente voy a la misma misa, y cuando pasan, digo no, porque sabía que no podía. Claro, Y claro. entonces esa noche no pude dormir del dolor. Dolor Ujú, hasta en las entrañas, era un dolor hasta físico. Era la separación de la Eucaristía. El Señor en su infinita bondad primero me permitió gustar la Eucaristía y sentir esa alegría enorme, y después Él lo permitió, sí. saber que era la Eucaristía para que la segunda vez supiera lo que es vivir, tener una sensación, digamos, de lo que es estar separado de Él, de la Eucaristía. Ujú, ujú. Así que eso, todo eso, bueno, y después vino el día de Medjugorje. Íbamos en Pullman, en bus, 1.000 kilómetros, y 1.000 kilómetros que no son las rutas de ahora, son magníficas, no, para nada eran esas. Y fue un tormento enorme para mí. Imagínate, uno que está recién confesado, está recién volviendo, escuchar que todo el viaje era o recitar el rosario
o los cantos. Yo me quería bajar, no me quería bajar, pero me estallaba, no, bajar no me quería, pero me estallaba la cabeza, era tremendo. Sí, sí, Eh, Porque era un shock, todavía cuántos demonios llevaría, ¿no? sí, sí. Bueno, y después, claro, fue la gran cosa cuando hasta Medjugorje, la primera aparición, de la cual participé de tantas, tantas, eh, yo con la pretensión de poder ver a la Virgen, ¿no? Mira qué pretensión tenía. Fue en el Krisheva, Krisheva es el monte de la Cruz, tiene Ujú. 500 metros, más o menos 530, algo así. Y era de noche, porque iba a ser a las 10:30, a las 10 de la noche, no 10:30, 10 de la noche. Subimos, ya era oscuro, ya estaba oscureciendo, porque fíjate que es en verano, y bueno, las 9 por ahí que uno empieza a subir, pero después se hizo oscuro, ya no se veía. Y no teníamos, yo no tenía linterna, pues no tropecé en ningún momento. Me pareció que había hecho, cuando hice todo, subí, llegué, me pareció que había hecho 100 metros llanos, 200 metros llanos, Ah, sin jadear, sin nada. Y ahí me digo, bueno, aquí pasa algo. Esto no es posible. También que tenía mucho mejor estado, pero digo, no, después para hacerlo hay que detenerse. ¿Eh? Si aquí hay una señal, aquí está, aquí realmente pasa algo. Porque hay que tener en cuenta que alguien que está durante tantos años lejos, cuando se acerca, cuando hace ese paso de conversión, sigue dudando. Hay una lucha espiritual, no es, ya está inmediato. Crees y sí. no crees. Y yo quería ver y verificar. Bueno, creía, pero no creía, ¿no? Eso me estaba pasando. Entonces, estamos ahí arriba, bueno, toda la gente rezando, cantando. Había dos grupos fundamentalmente, los croatas o del Los lugar, pero turistas. de lengua croata, que es Bosnia-Herzegovina, bueno, era Yugoslavia en aquel momento, ¿eh? Y, y los italianos, que eran los primeros que iban y nada más, no había otro. Y se cantaban unos, rezaban otros, qué sé yo. Entonces yo sabía dónde estaban, no los veía, pero dónde estaban los videntes, que creo que eran María y Iván. Sabía que estaban, dónde estaban localizados, por eso yo miraba hacia ahí a ver si aparecía. Pero estaba mirando de todo. Bueno, la primera cosa que veo es que como unos relámpagos muy fuertes, como un super flash, pero enorme, ¿no? Que daban contra la gran cruz, en color verdoso, me acuerdo perfecto. Y yo decía, pero ¿quién es el tonto que está haciendo estos juegos? Pero qué falta de seriedad, pero que esto es un show. Y miraba dónde venía la luz y no, ahí además no hay ni corriente eléctrica, no había. Y De- ¿Eh? sigue sin haber corriente. No, no, entonces, primera vez, pum, y de nuevo, yo con una rabia. Segunda vez, tercera vez, tres veces, pero será posible, ¿no? Será posible. Bueno, eh, y Bueno, y luego, usted está ¿eh? como yo en una capilla de adoración hace ya muchos años, Sí, en la capilla de adoración de María Visión, y está expuesto el Santísimo, y de repente alguien empieza a echar perfume de rosas. Y yo estoy así en mi oración y buscando a ver quién es el que tiene el spray con el perfume de rosas. eso, ¿Entiendes? eso me pasó en otro lugar, en Esquío. Ya eso lo puedo contar. Acuérdate, en Esquío, Ok. es un lugar de aparición de la Virgen. Bueno, entonces dije, y bueno, miraba, y de golpe se hace un silencio total. Y dije, aquí nadie dijo silencio. Si hubieran dicho, es como se va amortiguando, nadie hace, cuando están hablando y todos cantando, no, después va, al final se hace el silencio. Ahí no, fue unánime, total. Entonces dije, llegó la Virgen. Ahí, digo, bueno, y empecé a mirar, no veía nada. Entonces me doy vuelta, que uno, aunque sea a las 10 de la noche, se ve, ¿no? Cuando te acostumbras ya a la oscuridad y todo. Entonces me doy vuelta y veo una chica joven, digamos 20 años, alrededor de 20 años, que está con los brazos cruzados así, en actitud de arrobamiento, mirando un punto fijo, un rostro muy bonito, y además muy bello, y con reflejo, como si fuera porcelana, se veía y los ojos le brillaban. Yo miraba, digo, estaba viendo a la Virgen. Está en éxtasis, estaba en éxtasis. Y yo miraba y no veía nada. Entonces, en vez de recogerme, volví a mirarla a ella y seguía igual. Y yo nada. Y me pasé todo el tiempo así. Bueno, en un momento comienzan el murmullo. Digo, bueno, ya se fue la Virgen.
Y entonces me di vuelta para mirar a esta chica y estaba ahí. Pero estaba ahí como perdida, ¿no? En su mundo era una discapacitada mental. Y ahí, Wow. y ahí eso fue lo que a mí me convenció. No fueron los relámpagos, fue eso lo que yo necesitaba. Te puedo asegurar que yo bajé del Krisevac pero totalmente diferente del que había subido. Wow. Eso a mí me convenció, porque ahí entendí las bienaventuranzas, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos, bienaventurados los de corazón puro, porque ellos verán a Dios. Ahí estaba, al lado mío. Claro, totalmente. Y ahí entendí otra cosa. Toda vida es importantísima para Dios. Esa persona que está viviendo y que parece que vive vegetativamente, que ese otro que está en plena locura, todos esos son importantes, son muy importantes para Dios. Y, y claro, yo lo he visto varias veces, un chico autista que se pone delante del Santísimo y le empieza a hablar y hablar al Señor, un Ujú, autista, y no ujú, para de hablarle y de hablarle. ¿Te das cuenta? No dice, pero ¿cómo? O en otro caso, en una clínica neuropsiquiátrica, eh, estar yo diciendo, Señor, en medio de la gente que estaba ahí a la hora del té, ¿no? Y decía, pero gritos y cosas todas incongruentes. Y decía, ¿dónde estás aquí? Pero no se lo decía al Señor eh, como un desafío. No, el tema mío era, yo sé que estás aquí, pero yo soy incapaz de verte aquí. Pero yo sé que estás aquí. Y una señora que era totalmente incongruente, eh, lo que hizo fue venir pasito a pasito, pasos pequeños, no chiquitos, de una punta del salón hasta mí, que yo estaba así sentado y pidiendo al Señor, y se inclinó y me dio un beso. Ahí estaba Dios. Y después cuando me fui, porque yo rezaba el rosario, ¿qué iba a hacer? Me dijo, esa que era totalmente incongruente, en una forma clarísima, usted tiene que venir aquí para santificar este lugar. Y después bla, 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 bla. Estas son las cosas que muestra el Señor. Por eso toda vida, fíjate qué obra del diablo es la eutanasia, qué obra del ujú. diablo es la llamada eugenesia, los abortos, son obra del diablo. Los abortos terapéuticos o para Eh, no tener un problema en casa. Qué sé yo. sí, es impresionante. Y después, 3 años después de que me ha ocurrido todo esto, leyendo un libro que se llamaba, eh, creo que algo así como Testimonios de sacerdotes sobre Medjugorje, del Florida Center of Peace, ¿no? Eh, a este libro, leyéndolo, había un sacerdote que comentaba lo mismo que le había pasado a mí. Había visto eso mismo que había visto yo. Y también lo que me pasó a mí al día siguiente, porque le pregunté a la gente si había visto algo en el desayuno y nadie había visto nada. Y él dice lo mismo, le pasó eso. Y supo que son esos relámpagos los que anteceden a la venida de la Virgen, que solo lo ven los videntes. Es decir, me había dado una gracia, pero no servía para ese momento. Sirvió Sí, 3 años después. Pero realmente el signo que me dio fue esa chica. qué conmovedor, padre. Qué Sí, conmovedor. Y ok, y luego llega, lee este libro, confirma lo que había pasado tres lo que años había antes. pasado ¿Sí? y, No, y que era una confirmación. Porque digo, yo en ese momento no me di cuenta, pero me estaba diciendo lo que yo había vivido. sí, Que me habían dado un signo, pero no era para ese tiempo. sí. Fue como un signo postergado. El Ujú. signo real de ese tiempo fue el otro. Pero este también, claro, me lo reconfirma todo. Tú decías eso del perfume. Esquío es un lugar donde apareció la Virgen en los años, sí, 70, 80, por ahí. Su instrumento de Renato Barón murió hace tiempo, un hombre ¿Es el que no norte había- de España? Sí, no, Esquío ¿No? está en el norte de Italia, está Norte de Italia. en Vicenza, Ok. En el Véneto. Y ahí apareció la Virgen, se dio a llamar como la reina del amor, la reina del amor. Y estaba yo caminando ahí, porque tiene un Mm. parque muy bien, estaba muy bien cuidado todo, y siento un perfume de rosa. Y yo todavía estaba ahí, ya venía de Medjugorje, pero dudando de esta que era aparición o no. Y un perfume, estaba yo caminando solo. Y digo, ¿dónde es? Entonces empecé a saltar a ver si habían rociado las ramas, nada. Después
buscaba, no encontraba nada. De golpe veo como un tonel de productos químicos, creo que era. Digo, ya sé, ahora sí. Entonces veo que hay una tubería ahí abajo donde salía agua. Digo, lo meten aquí. Entonces me agacho y un olor a podrido. ¿Y Digo, ya lo tengo. cuándo supo qué significaba ese perfume a rosas, padre? No, supe que, porque hubo varias otras ocasiones, que es Ajá, el signo de la Virgen, de la cercanía de la Virgen. En algún lugar lo dijo, cuando huelan ese perfume es signo de mi cercanía, ¿no? Así wow. que eso lo experimenté después muchas veces. Además hubo muchas experiencias, porque para llegar a la plenitud de llenar realmente este agujero, era el sacerdocio, obviamente. Y con el sacerdocio también, porque hubo varias cosas. Me acuerdo que una vez, en una peregrinación que había armado para Medjugorje, éramos de Argentina, ¿no? Éramos 50 y tantas personas. Íbamos con un sacerdote, que también, como pasó lo del sacerdote, fue increíble. No conseguía, al último momento se consiguió. Bueno, fue una peregrinación muy, muy probada. Como Y, laico todavía. sí, sí, laico era. Ujú. El laico y ni sospechaba el camino al sacerdocio. Entonces íbamos y resulta que no había ocasión en que íbamos en esa peregrinación que me confundían que era yo sacerdote. Pero, por ejemplo, eh, estábamos ya en Medjugorje, sí, en Medjugorje, y pasaba yo frente a los confesionarios y sentía un perfume tremendo. Me apartaba, no, nada. Volvía a acercarme, de nuevo volvía. Iba al presbiterio, pasaba por el presbiterio, ahí. Me alejaba, no, el presbiterio sí. Había una misa, yo había ido a anotar la misa, ¿no? Para programarla, ¿no? Y cuando voy, viene una de las hermanas franciscanas con el alba. Padre, padre, que empieza la misa, que empieza la misa. Yo digo, no, no soy padre. Se quedó mirando. Wow. Después, el sacerdote que venía con nosotros me dice, mira, dice, tengo que decirte algo. No sé si yo te aprecio mucho, pero cuando haces la lectura, yo te veo con casulla. Dice, yo te veo con la casulla. Bueno, después fuimos a Cherokee Creek, donde estaba en ese momento el padre Yoso, que fue el primer. eh, Sacerdote que conoce sí, en sí, Medjugorje. sí. Yoso Sopko, que fue el primer párroco cuando las apariciones, que él también la vio, la Virgen. Y entonces estamos esperando, siempre había distintos grupos, distintas nacionalidades, y hablaba para los polacos, para esto, para aquello. Yo estaba esperando, estábamos esperando. Y me puse a hablar con un franciscano que no estaba de paisano, que vivía italiano, pero que estaba en Brasil con los niños de la Rúa, ¿no? Con los chicos los meninos de la Rúa, los chicos de la Ujú. calle. Y hablábamos y hablábamos y hablábamos y hablábamos. Y por ahí me dice él, porque nosotros sacerdotes. Y yo le digo, no, yo no soy. No me creía. Dice, pero ¿cómo que? Pero ¿cómo? Era increíble. Bueno, después, en otra ocasión, parte del grupo, unos terminaron, volvieron a Argentina, y un grupo más reducido fuimos a Paré Monial para el Sagrado Corazón. Y yo ¿Qué estaba lugar, caminando qué lugar es este? Paré Lemonial, que es de Sacré-Cœur, Ah, donde el Señor se le aparece, Paray, ¿no? Paray ah, Lemonial, ajá. donde la Virgen se le aparece O sea, a Santa Margarita. María la Coca. Ujú. Entonces estaba caminando estaba solo por el parque y había una pareja francesa. Mon père, padre, padre. Y entonces me di vuelta y no había nadie, era yo. Incluso pasó algo curioso, porque fue todo profético, porque éramos un grupo pequeño, muy chico, y yo quería ir a la Salet, y los otros querían ir a Bourges, qué sé yo, a un lugar que no era un lugar ya más de peregrinación. Yo, no, vamos a ir a la Salet. Y esta gente que me llama me dice, usted tiene que ir a la Salet. Ah, sí, bueno, fuimos a la Salet, los otros refunfuñando. Así que hubo un montón de cosas. Y en ese viaje mismo, al final, hicimos escala, yo no me acuerdo si en Río o bueno, como sea, o en San Paulo. Entonces me voy a tomar un café, ¿no? Y me dice la chica, vos es sacerdote, ¿no? Ya, Wow. digo, basta, ya con aquí.
Pero el sello lo pusieron los protestantes, aunque, no, aunque te parezca increíble. Oh, El sello lo pusieron los protestantes, porque tenía colaboradoras, tenía programas de radio, tres programas de radio distintos en tres radios confesionales. Y tenían dos colaboradoras, y ellas, católicas, se reunían con un grupito pentecostal para rezar por los enfermos. ¿Eh? Es decir, eso sí es un buen ecumenismo porque claro. estaban pidiendo al mismo Señor y todo. Claro, no mencionaban a la Virgen, pero bueno, de a poco se llega, ¿no? La cuestión es que iban ahí. Entonces, los pastores que estaban ahí le dijeron: ustedes están con un hombre de Dios que tiene que venir aquí para que nosotros tenemos, el Señor dice que tenemos que rezar por él. E insistían, y yo decía: no, que voy a ir, pentecostales, no, no, no voy, no voy. E insistían. Al final le pregunto a mi guía espiritual, falleció, un sacerdote jesuita, esloveno, pero que vivía en Argentina, y que creo que se fue ordenado en Argentina, el padre Kukovica sería un gran sacerdote. Digo: padre, ¿qué hago? Me están insistiendo. Dice: vaya, no le va a hacer ningún mal. Bueno, fui, tenía la anuencia de mi guía espiritual. Y llegó y se acordaban que había habido hacía meses una profecía. Bueno, estaba lleno, y seguro que eran todos ex católicos, porque estaba lleno. Claro, ellos alaban a Dios y todo, bueno, es lo que la gente quiere, no que le hablen de cuestiones sociales ni nada de eso, ¿no? La cuestión es que estaban ahí y, bueno, empezaron ahí las alabanzas, alabanzas. Y llegó un momento que me dicen: sí, quiero que, me preguntaron, ¿no?, que rezaran por mí porque había habido una profecía. Y dije: sí, ¿no? Y empezaron a rezar. Y eran dos pastores y una pastora. Y la pastora era la que tenía el don de profecía. Entonces empezó a una velocidad: ¿tú quieres saber quién va a ser tu esposa? Pues yo estaba todavía pensando. Dice: el Señor dice, tu esposa es la iglesia. Confirma, confirma. Y confirmaba, porque le decían, le tenía que confirmar para ver si era realmente una profecía, y volvía a decir lo mismo. Dice: tú has sido llamado desde el vientre de tu madre a ser levita. Confirma, levita sacerdote, ¿no? Mm, Confirma, confirma, confirma. Bueno, yo acababa, hacía poco que había regresado de vivir en Europa, en Italia, y no, ni remotamente pensaba volver a salir. Alguna vez, no sabía cuándo. ujú. Dice: el Señor dice que vas a ir por el mundo a llevar un fuego, y ese fuego va a arder. Confirma, confirma, claro. La misión de la adoración perpetua era. Yo ni imaginaba. Y bueno, y dijo otras cosas. Al final dijo algo que lo voy a traducir como yo lo entendí, y estoy convencido que fue como lo entendí. Al final vamos a estar juntos, como diciendo: va a haber una persecución y vamos a estar juntos. Y me abrazaron, me preguntaron, me dijeron qué había experimentado. Digo: bueno, yo estuve en el movimiento carismático y no puedo negar que aquí está el Espíritu. Además son todos bautizados, ¿no? Así que cómo no va a estar el Espíritu. Y, y digo: yo tengo programas, yo soy católico, dije, tengo programas en la radio, la gente después: ¿cuál es el programa? Eran todos programas marianos los míos, ¿no? Y después, cuando ellos siguieron yendo, me contaron que le preguntaban a la gente: ¿y el amigo de ustedes que es sacerdote? Y dice: no, todavía no es sacerdote. Pero ese fue como como decirme: mira, despierta, ¿no? Despierta. Porque hasta los hermanos, los pentecostales están diciendo eso. Claro. Y usted ya mencionó, tenía ahí programas de radio marianos que usted Sí, conducía. sí, sí, tres. En tres Raíz, radios diferentes. a raíz de haber estado en Medjugorje y en Claro, porque Esquirol, yo claro. a raíz también de Mm, Radio María, para mí mm, Radio María en de Italia fue instrumental, fue muy importante. ujú, Entonces yo quería ir, al llegar a Argentina, a hacer Radio María. No sabía cómo, yo no, no tenía ninguna experiencia, nada. Era siempre tener objetivos muy altos, pero irreal, ¿no? Y al final sí se dio que en una radio confesional, supe de ella, fui a verlo al sacerdote y me aceptó. Pero me dijo: tiene que haber alguien que maneje también hoy no me sale. La- ¿Cómo se dice? La consola, no me venía la consola. ah, sí, sí. Y justo también esas cosas se dio que conocí a una señora joven, una madre joven,
que había hecho radiofonía y todo, y estaba buscando algo así, entonces la invité. E hicimos un programa magnífico, porque era hombre-mujer, ¿no? Fue muy seguido, sobre Medjugorje era, muy, muy seguido. Hubo, a través de ese programa, hubo también signos muy fuertes, hubo signos milagrosos, ¿no? Por ejemplo, en un caso, me acuerdo que estábamos y había hecho hacer, en realidad, unas estampas de la Virgen con mensajes, muy- más grandes de lo normal, muy bonitas. Entonces, había dicho en un programa, yo desafío a cualquiera a que vea esta estampa y a ver si no se enamora de la Virgen, ¿no? Porque es la imagen de Tejalina. Y entonces cayeron dos jóvenes. Ujú. Estaban estudiando una carrera técnica y habían puesto la radio para despejarse, estaban estudiando, vamos a poner la radio, y escuchan eso. Y se fueron hasta ahí. Y En la uno de ellos, radio. y uno de ellos es sacerdote. Wow, padre. Uno es sacerdote. ¿Te das cuenta? Es decir, los caminos. Otra vez también empezaron a llorar sangre algunas de estas imágenes que habíamos dado y otra la veías que era viva, que no era la foto de una estatua, era viva, estaba viva. Es decir, pasaron muchas cosas, y incluso, bueno, de todo, porque es inacabable. Todas las cosas que fueron ocurriendo a través de esto y a través de muchas otras. Pero el Señor estaba ahí esperando, ¿no? Esperando. Por eso digo que no fue una vocación tardía, sino que fue una respuesta tardía. La Bueno, vocación fue el vientre de mi madre. Y supe otra cosa, que no lo sabía, no lo sabía, lo supe ya después de esto, supe que mi madre me había consagrado a la Virgen antes que yo naciera, a la mm, Virgen de Pompeya. Y de la Virgen nadie se escapa, nadie. Por eso, qué importante para las madres, es consagrar a sus hijos, y si es posible en el vientre de su madre. Y yo me dedico a eso. Veo a una mujer que está encinta y ya le digo, con la prudencia de vida, ¿no? Pero si veo que está en la iglesia, que yo, ¿quieres que consagrar a tu hijo? Sí, bueno, entonces le hago una consagración. Y ya vas a ver, ese niño va a ser especial, porque ya la Virgen va a tener claro, cuidado de claro. él. Pues a mí me bautizaron en el Tepeyac, en la Ah, Basílica de Guadalupe. ay, qué bueno. Y yo siempre he reconocido un papel importante de la Virgen María en mi vida, muy claro. Claro, claro. Eh, Ahorita, inclusive, si me permite, quiero narrar la Sí, experiencia de nuestro encuentro en Fátima, porque pues yo no tenía plan, yo quería estar bueno, yo sentía en mi corazón la necesidad de estar más recogido en esta misa a la que yo asistí. Ya había yo asistido ahí en la explanada, en el lugar de las apariciones, y cuando Armando Méndez de Solardo Marta me dice, va a haber una misa en español, va a oficiar un argentino, ¿quieres ir? Yo le digo, sí, sí, eso está bien. Entonces me encuentro con esta capillita hermosa, muy pequeñita, y yo siempre me gusta sentarme hasta adelante. Eh, entonces, en eso empiezo a escuchar su voz, yo dije, esa voz me parece familiar, y en eso sale usted, y yo digo, ¿es el Padre Justo? Y mi sorpresa, creo que se lo comenté a usted, es que sí lo platicamos, usted había tenido un programa con el Padre Olivera, donde habían criticado el libro del aviso. Y entonces ahí estoy yo hasta enfrente, Armando, mi amigo, o nuestro amigo, hizo de acólito, y yo dije, estoy seguro que terminando la visa va a decir, aquí se encuentra Alejandro Yáñez, que es productor ejecutivo de la película El Aviso, platíquenos, ¿no? Y entonces yo estoy ahí en primera línea, y yo dije, no sé si convenga invitar al Padre Justo, porque ya criticó el libro, y si ve la película, a lo mejor no le gusta la película, y entonces, pues nos echa a perder propaganda, nos manda propaganda negativa para la Contra, sí. película, y yo quería mandarle un mensaje a Juan Carlos Salas, el director. Él hizo el guión, de hecho habíamos ido a consagrar la película, él, su esposa Marta y un servidor, y entonces no podía yo usar el celular porque era obvio que usted se iba a dar cuenta, en fin, estaba yo en un dilema tremendo,
Y justo atrás, como está esta mujer, esta pastorcita, eh, que me dicen que es la Virgen María, pero no sé, pero esta pastorcita que me cautiva tanto en su actitud de recogimiento, justo atrás del padre estaba la imagen de la Virgen María. Y entonces yo le dije a la Virgen María, dije, mira, yo no iba a venir a este viaje, tú me trajiste. Yo no iba a estar en esta misa, tú me trajiste. Así que si tú quieres que yo diga algo del aviso, pues tú lo arreglas. Pero yo, si no me dice nada, no voy a decir nada. Y entonces termina la misa y el padre, de verdad, empezó a convivir desde el altar con los peregrinos, preguntando de dónde venía la gente, ¿no? Había de Portugal, de Brasil, en fin, de Estados Unidos. Ahí, cuando yo dije México, digo, yo he ido a México, he estado en tal lugar y tal. Tuvimos ahí una charla muy, muy amena, que grabé parte de la homilía que me encantó, grabé un momento de las conversaciones ahí, que luego tuve que borrar porque mi celular se había saturado, lo lamento mucho. Y luego, como lo pensé, Armando, el que había sido el acólito, dice, padre, pues él es Alejandro, ya me presenta, ¿no? Y entonces volteo con usted, se acordará, y le dije, padre, usted tenemos un asuntito que platicar, ya luego lo arreglamos. Y entonces yo ya hablo quién soy, qué estoy haciendo, cómo me involucro en la traducción del libro del aviso, y luego como productor ejecutivo de la película. Y luego nos hacen favor de invitar a comer, y me sientan junto al padre y tuvimos la oportunidad de compartir los alimentos, de charlar con mucha apertura, con mucha confianza. Yo lo cuestioné del libro, él me dijo, bueno, hay algunos videntes que no me convencen, que no creo. Eh, Luego vimos la película junto con varios peregrinos, ahí en Solardo Marta, y le gustó. Él se levantó y dijo, excelente, excelente. Ese fue nuestro encuentro. Nos hemos hablado un par de veces. Bueno, yo más bien he buscado al padre para algunos temas. Y lo que quiero decir es la imagen, la figura de la Virgen María, ¿no? Usted lo menciona y no puedo dejar pasar de verdad que esta charla, este maravilloso compartir se da por intercesión de la Santísima Virgen No María, hay, no hay duda. ¿verdad? De eso no hay ninguna duda, absolutamente. Mira, te puedo contar algo que no voy a tener la eternidad será pequeña para dar gracias. El momento en que mi obispo me consagraba, me ordenaba sacerdote, cuando me ponía las manos, sin saber yo un segundo antes, consagré mi sacerdocio a la Virgen María, a su corazón inmaculado. Y esto vino de arriba, esto yo no lo pensé, estaba como aturdido, está sobrecogido, es tan grande que te hagan sacerdote, que ni piensas, estás más allá de todo. Vino clarísimo y clarísimo lo hice. Y eso no te lo quita nadie, como no me lo quita nadie el sacerdocio. Imprime carácter, ¿no? Bueno, nadie te va a quitarse el sacerdocio. Sí. Sacerdocio, tampoco nadie te puede quitar eso, ya está. Por eso yo veo que en todo lo que hago, en todo, siempre está ella, en forma muy discreta. Muchas veces ni te das cuenta, pero después sí, al final, claro, esto es ella. ¿Cómo hace ella las cosas? Con total discreción, nuestra madre, ¿no? A ella le debemos todo, absolutamente todo. Yo me acuerdo que fue como guía espiritual también, un momento, un dominico excepcional, sabio, santo, a quien yo también quería mucho, de Buenos Aires, pero francés, el padre Peronet. Y me contaba él que su abuela era de la iglesia reformada, es decir, era protestante. Y entonces un día le hace una pregunta a la abuela. Dice, para ti, ¿quién es María? Dice, después de Dios todo. Una protestante. María después de Dios es todo. A ella fíjate, ¿no? Por eso uno dice los protestantes. Hay protestantes que están mucho más cerca que muchos católicos hoy. Yo no, cuando yo dije de los programas y de la Virgen, no, muy abiertos eran. Y va a pasar eso, va a pasar. La verdadera iglesia de Cristo es transversal. En este sentido, en que habrá muchos que ahora aparentemente estamos con ellos, pero no estarán. Y otros sí, porque lo que importa es la fidelidad a Cristo. Y Ujú. si ser fiel a Cristo, Dios a los que no conocen aún a María, la dará a conocer.
porque no lo conocen por prejuicio, porque si yo ya de entrada digo, no, estos católicos, qué sé yo, que son idólatras o que son mariólatras, bueno, puede ser que algunos no den el ejemplo adecuado, ¿no? Pero después cuando vean la realidad y se abran a la gracia, porque uno le pone, con los prejuicios le pone a la luz, le pone una pantalla, y si hay una Ujú, pantalla, hay un cono de ujú, sombra. Pero si yo quito la ujú, pantalla, yo digo, bueno, a ver, Señor, a ver, ¿quién es María? Y el Señor te lo va a mostrar inmediatamente. Así que si alguno por ahí, en este momento, está algún hermano, digamos, que no es católico, cristiano, pero no católico, no digo ortodoxo, porque los ortodoxos tienen una gran devoción a la Virgen, ¿no? Pero ujú, otros que, ujú. que, que le pidan al Señor quién es María. Y se lo va a dar con mucho gusto. Te lo va a dar, claro que sí. Pero- Padre, ¿cuándo? Ay, perdón, y una cosa más te quería decir. Sí. Perdón yo también, tú fuiste bautizado en el Tepeyac. Y yo Ujú. fui bautizado en la única iglesia, parroquia que yo creo de Buenos Aires que es dedicada a Nuestra Señora de Guadalupe. Qué cosa, Así que mira tú. ¿qué Y nos tuve la cuentas? gracia de 7 veces que celebrar la misa allá en la villa, como dicen allá. En la, En la villa, correcto. sí. Wow. Padre, tuvo que haber habido un momento de quiebre de ese hombre ingeniero químico que pertenecía al mundo. Eh, para los que tengan duda de cuánto al mundo, pues ya buscarán al Padre. Me refiero a aquellos que tengan vocación y que estén con esta duda de qué camino tomar. Ese momento de quiebre, Padre, ¿cómo lo resuelve? ¿Cuándo se decide a ingresar al seminario? Eh, Platíquenos un poquito de esto. No, el momento fue esa preparación que tuve de, eh, Mm. era evidente la preparación de decir primero que se estaba llenando ese vacío y después que era, de lo demás decían, cuando yo me acuerdo que era el padre de este famoso Peronet, le digo, padre, tengo que decirle un secreto, voy a la celda de él, ¿no? Y cerramos la puerta, le digo, quiero ser sacerdote, he decidido, se echa a reír. Y me dice, bah, eso no es ningún secreto, esa no es ninguna noticia, me dijo. Entonces, de ahí, saliendo de ahí, vi a otro sacerdote, otro fraile, también sacerdote, Guillermo, y le digo, mira, te quiero comentar algo y de paso te doy la noticia, lo que me acaba de ocurrir. Y se ríe y dice, claro que no. Dice, "Sí, hace rato que tenías que ser sacerdote vos". Es decir, los demás se daban cuenta, yo no. Pero, porque me parecía, bueno, te da miedo incluso. Me acuerdo que fui a la trapa. ¿Ves? Ahí esto puede ser útil, ¿no? A ver, Hice un autorretiro en la trapa. Y entonces había un sacerdote, díganos qué es la trapa. y la trapa son cistercienses, Cistercienses, correcto. son monjes cistercienses, que una de las características es, bueno, el silencio, El ¿no? silencio, sí. Y ellos con que viven. Entonces, no es la única, por supuesto, pero quiero decir para hacerlo más rápido. Y estaba ahí, había un sacerdote que estaba dedicado a los que estaban hospedados como guía espiritual, ¿no? Entonces fui a verlo, porque ya lo sentía, eso venía cada vez más fuerte, ¿no? Y le digo, mire, yo tengo miedo de qué me va a pedir el Señor. Ese es, tengo miedo qué me va a pedir el Señor. Y se echa a reír, se echa a reír. Y me dice, discúlpeme que me ría, pero a mí me pasó lo mismo que a usted. Dice, yo vengo a ser sacerdote diocesano y quería entrar en la trapa. Y fui a hablar con el abad, que después fue abad general, ¿no? De todas las trapas del mundo, que el padre Oliveira. Y le dice, ¿no? Y entonces se echa a reír el abad a este que quería entrar a ser trapense. Dice, pero a vos, ¿no? En argentino, a vos, ¿qué tenés vos para darle al Señor? ¿De qué te preocupás? Si vos no tenés nada para darle. Si te pide, Claro, porque te lo va a dar Él. Si te pide, es Él. Y eso le dio mucha paz. Y a mí también me dio mucha paz sí, claro. porque no te va a pedir nada que él no te dé. Eso es lo importante. Y eso fue como un destrabar, ¿no? Más los signos que venían, decido dar el paso. Y quería ser fraile dominico, pero ¿qué pasa? Yo, hijo único, mi madre ya anciana, tenía que dejarla, así que no, pero estudié con los dominicos. Mm. Ese fue el camino, ¿no? Y Pero entonces, sí. eh, no, perdóneme, yo te le No, por pregunto. eso digo, a quien, para dar respuesta a lo que estabas diciendo, Correcto. si alguien siente que tiene una vocación, que la pruebe.
Porque no es que de hoy a mañana te van a hacer sacerdote. ¿eh? En los Exacto. religiosos está siempre el periodo de prueba, Sí. hasta llegar a los votos perpetuos. Por lo tanto, no hay riesgo, es decir, no, que ya vas a ir viendo si era lo tuyo. Pero hay un signo muy importante. Cuando tú dices sí, te viene una alegría inmensa, y una paz y una alegría inmensa. Sí. Has dicho lo que debías decir. Si titubeas, no, no. Voy Sí, a perdón. compartirles. No, es que hay una riqueza tremenda en esto que nos acaba usted de decir para quienes estén dudosos de tomar este camino, porque en efecto no tenemos nada que darle al Señor. ¿Qué nos va a pedir? No nos va a pedir más allá de lo que Él nos va a dar a nosotros mismos. Eh, También me parece exquisito esto que dice, si tu sí te da alegría, pues por ahí va el camino. Sí, Eh, yo tengo un cuento inédito, se lo voy a compartir. sí, Bueno, tal vez lo publiqué en el diario local de mi ciudad hace ya varios años. Se llama Un muchacho llamado Alberto, eh, donde a lo mejor usted se ve reflejado. Este es literalmente su muchacho, está de vacaciones en Italia y tiene un momento de conversión en la iglesia. Para quien le interese, para quien se encuentre en esta duda de entre el mundo y el mundo material que va a morir, el mundo perenne, eh, y lo espiritual y el llamado de Dios, si quieren conocer este cuentito pequeño, yo estoy seguro que les va a ayudar. Voy a poner mi correo para que me escriban, para que se los mande, con todo gusto. Padre, ahora como sacerdote nos dice que su misión es llevar la llama, una llama por el mundo. ¿Son capillas de adoración perpetua o qué es? sí, es eso. Es eso, es ir fundando o promoviendo de todos los modos posibles la adoración perpetua en el mundo. Es decir, el establecimiento del reino eucarístico, que Cristo sea Rey. Porque cuando lo entronizamos en adoración perpetua estamos proclamando, estamos evidenciando, estamos dando testimonio que para nosotros Cristo es Rey, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el único Salvador. ¿Cómo lo lleva? ¿Cómo lleva esta iniciativa, Padre? No, no la llevo yo, sigo lo que me van indicando, ¿no? Trato de ser dócil, espero siempre serlo, a digamos, a lo que va sugiriendo el Espíritu Santo. Entonces, soy itinerante. Acá ven que no tengo ni signo ni nada, estoy viviendo en un cuartito, ahora donde estoy, después estar en otro lugar, nunca sé dónde voy a estar alojado, nada. Pero sabiendo que estoy sostenido por el Señor y que mis palabras, cuando lo proclame, no van a ser mías, sino suyas. Ujú, Una palabra humana no tiene ningún efecto, la palabra de Dios es eficaz. Es como dice en la carta a los Hebreos San Pablo, ¿no? Es la espada de doble filo que entra y penetra hasta el final y separa, ¿no? Así ujú, que eso lo llevo con mucha paz, eh, con los sinsabores que también significa, porque no hay misión que no tenga cruces, ¿no? Eso seguro, seguro. Pero puede más la felicidad de ver que el Señor es adorado en adoración perpetua en un lugar que cualquier otra cosa. Usted literalmente está como vio Jesús a sus apóstoles, sus sandalias, su morralito y a donde Dios le lleve. Sí, quizás yo no sea tan la sandalia y el morral solo, porque uno va acumulando cosas, porque le van poniendo, y porque esto, y porque aquello, al final se va inflando. Yo me acuerdo que al comienzo era todo muy, muy pequeño, y ya no sé dónde dejar, voy dejando cosas por los distintos lados, pero sí tratando de ir lo más aligerado posible, sobre todo en el espíritu, ¿no? Bueno, en todo. Ujú. O sea, y entonces alguien dice, yo quiero contribuir a una capilla de adoración perpetua y alguien pone los recursos, construye la capilla y usted va y la impulsa, hace Mira, trabajo con la hay, comunidad. hay toda una casuística, porque cada caso es único. Ujú, Por ejemplo, a veces y muchas veces son los propios laicos los que quieren, impulsan, pero siempre tiene que estar la parte eclesiástica. Es ujú, decir, sí, ante todo que haya un sacerdote o un obispo que quieran y ujú, que se disponga después del lugar. A veces el lugar lo armamos. A ver, en esto todo es muy elástico. A veces tenemos capillas que son preciosas que ya estaban hechas. Otras veces no había lugar y hubo que alquilar.
perdón, que alquilar algún local. Ujú, Tenemos locales que hemos alquilado en algunas diócesis porque no había capilla. ujú, Entonces así se pudo hacer y bueno, son locales que se han alquilado pero que están consagrados. Ahí ujú. está el Santísimo, ahí se va a adorar. Lo digo porque no cerrarse, no tenemos lugar. No, si se quiere se puede tener. Sí, A claro. veces es una parroquia. Una parroquia no puede ser en el cuerpo de la iglesia principal, parroquial, porque ahí habrá bautizos, habrá funerales, habrá bodas, no se puede. Pero sí buscar o tener una capilla anexa o no anexa, o un local propio de la parroquia que se dedique solamente a la adoración perpetua. Ujú, Eso en cuanto a la parte, digamos, material. Pero lo importante es el impulso. A veces son sacerdotes que lo piden, pero muchas veces son laicos. Pero tienen que ser prudentes y saber cómo hacerlo, porque a veces demasiado ímpetu puede retraer a los sacerdotes ujú, o querer imponer, o además explicar cómo se hace, es decir, cómo hacer la misión. La misión en mi caso es que me quedo en el lugar hasta que comienza. No los voy a dejar solos, no es cuestión de predicar, tocar e irse. Es todo un proceso. Hay dos columnas que son importantes en la adoración perpetua y con las cuales la sostienen. Una columna son las predicaciones, son avivar, digamos, esta fe que es la fe eucarística, a la gente, hablarle, sobre todo en las homilías, ¿no? Dominicales, ¿no? Donde va más gente también, hay más fieles, y ahí se les invita a participar, con al menos una hora semanal. Ese es un paso. Y en paralelo hay otro paso, formar un equipo de coordinación para que primero para ponerlo en marcha y segundo para que se ujú. mantenga en el tiempo. Estas Totalmente. van en paralelo y son dos columnas. Pero eso hay que armarlo, hay que hacerlo. Pero todo dentro del ambiente eclesial y con las Ujú, anuencias, todo lo que tiene que tener, ujú, respetar, ¿no? Las jerarquías. Esas capillas tienen como responsable principal entre los laicos un coordinador general, que es la interfase con el sacerdote, si sea el párroco, sea el que sea, y quedan dispuestos para esa capilla de oración perpetua. ¿Cómo le puede la gente, cómo le puede contactar, padre? ¿Cómo no? Doy el correo, doy el Correo. correo. Bueno, justo lo feudo Ajá. arroba gmail.com. Ok. Padre, ¿algo más que quisiera usted agregar? Bueno, no sé, yo simplemente el propósito de, como decías al comienzo, es que aquellos que están pensando en una vocación sacerdotal, también religiosa, animarlos. Siempre hay que pasar por un proceso de discernimiento, ¿no? Como en todo, ¿no? Lamentablemente muchas veces se hace mal discernimiento, ¿no? O se discierne en un sentido o en otro. Alguien que tendría Ujú, que haber sido sacerdote no lo es, hubo un mal discernimiento. Alguien que no tendría que haber sido, que no tiene que tomar ese camino, por ahí lo está tomando. No digo que siempre pase. Esto mismo ujú. pasa en el ámbito de las apariciones. ¿Cuántas falsas apariciones hay? Muchísimas. Por eso cuando decía del libro, yo me refería a que había unas que no, pero el fin está excelente. El Sí, fin no toma ese camino, sí, gracias señor. a Dios, y no menciona, pero hay algunas que son evidentemente falsas. Ahora, ¿qué pasa? ¿Por qué falta el discernimiento? Porque se confunden las cosas. Por ejemplo, que una persona sepa sobre el futuro, que una persona dé mensajes que son muy buenos, muy bonitos, no es indicio de autenticidad. No, no lo Claro. es. Hay que pasar, porque muchas veces pasa eso, que hay clarividencia de por medio. Y hay Ujú, fenómenos que son sobrenaturales. Entonces, no, no. Fíjate, tenemos, gracias a Dios, nos viene en auxilio siempre la palabra de Dios. Voy a ver si lo encuentro, que lo voy a encontrar. Es Hechos de los Apóstoles, el capítulo 16. Esto sirve, en todo sirve, ¿no? El discernimiento. Una vez que íbamos nosotros al lugar de oración, nos salió al encuentro una joven esclava, poseída por un espíritu adivino, que proporcionaba a sus dueños grandes ganancias haciendo de adivina. Esta, yendo detrás de Pablo y de nosotros, gritaba y decía: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, que os ujú. anuncian un camino de salvación. ¿Qué te parece? Está diciendo la verdad, está Exacto, sabiendo quiénes son. Ella exacto. sabe
sabe quiénes son y está diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo que os anuncian un camino de salvación. Está diciendo la verdad, no está mintiendo. Venía haciendo esto muchos días, hasta que Pablo, cansado de ello, se volvió al Espíritu y le dijo, te ordeno en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. La exorcizó. Y ahí el espíritu se fue. Es decir, un espíritu que estaba aparentándose, que era hasta el Espíritu Santo que estaba hablando, un espíritu, un buen espíritu, no era un buen Sí, espíritu. sí, sí. Entonces, ¿qué te va a venir a decir un falso vidente? Sabiéndolo o no sabiéndolo, porque a veces ellos son ignaros de que están transmitiendo algo que no viene del buen espíritu. No digo que todos engañen, pero muchos engañan. Entonces, Ujú. ¿qué te va a decir? Que tienes que adorar, que tienes que rezar el rosario. Eso no es indicio de que es auténtico. Porque puede decirte todo, y no te va a decir que vayas a adorar a Satanás, ¿no es cierto? Claro, Jamás. claro. Pero sí te va a decir esto para después te desvía. Entras por ese camino y después te desvió, te mandó fuera. Y de eso Ujú, estás lleno ahora. Entonces, ahora volviendo al tema del sacerdocio, el discernimiento es muy importante, muy, muy importante. ujú. Y tener, si en lo posible, un buen guía espiritual, no siempre es fácil, ¿no? Porque la persona cuando está metida no se da cuenta, tiene que tener alguien que tenga perspectiva, ¿no? Que no esté involucrado emocionalmente, afectivamente. Y verlo, es decir, si tienen ustedes, si alguien de ustedes en la audiencia siente este llamado, no lo traten de resolver ustedes mismos, compártanlo. Es muy importante que lo compartan eh, con Sobre sus todo papás. no, sobre todo no, porque a veces, perdón, si te corrijo, Sí, porque a veces puede haber que haya resistencia de parte de la familia, que sí, no, entonces ahí es el problema. Compartirlo sobre todo con un sacerdote de experiencia, un sacerdote de vida, digamos, de santidad, porque lo va a orientar bien. claro. Sí, gracias por la aclaración, es importante. Justo el padre Jarquín, la semana pasada, cuando él comentó a su familia, él era odontólogo, y a los casi igual, casi 40 años, optó por el seminario, pero cuando él lo compartió con su familia, su familia se sintió dolida, ofendida, traicionada, no querían, sus papás no querían que fuera sacerdote. Una hermana le dejó de hablar 2 años. Sí, es correcto lo que usted dice, padre. Compartirlo, pero con alguien que tenga este don de discernimiento, acercarse a un sacerdote que les conozca, pero sí es importante hablarlo para que les dé el Ah, acompañamiento y, eso. y no vivan con una vida frustrada, porque finalmente negar cualquier vocación que sea, si no es lo que ustedes aman, si no es lo que Dios puso en su corazón como fin de su vida, va a ser una vida incompleta. Sí, absolutamente. El Padre, agujero no es llenado. padre, le agradezco muchísimo su tiempo, gracias por la charla tan relajada, gracias por su apertura, gracias por abrirnos su corazón. Seguramente le llegará alguno que otro correo ahí preguntándole. Y le dejo abierta una invitación a que si existe algún tema que en particular le gustaría tocar, este, considérelo, nos ponemos de acuerdo y hacemos un programa sobre el mismo. Sí, yo terminaría con esto diciendo, ¿no? Eh, bueno, cualquier tema que sea mariano y eucarístico, me tienes ahí al pie del cañón, ¿no? Ok, Eh, escribí un libro que me lo están promoviendo amigos mexicanos, pues lo pusieron ellos en Amazon, que es María, la Eucaristía y el final de los tiempos, eso me... donde se llama María, la Eucaristía y el final de los tiempos. Y creo que, bueno, que puede servir mucho, eso no hay duda. Así que yo te agradezco también a ti, realmente, sí, pudimos hablar así, relajados, Así, como entre amigos, ¿no? entre amigos. Que lo somos. Pues Y agendaremos... Sí, sí, perdóneme, padre, adelante. no, y lo que quería decir también, antes que me olvide, importante, es que tengan paciencia, porque yo recibo muchísimos correos, muchísimas, de todos, bueno, Telegram y todo eso, ¿no? Todos estos medios. Y a veces tardo por fuerza en contestar. ¿Eh? Ok, se entiende perfecto, padre. No tengo secretarios. Mm. Bueno, Eh, Piense la fecha, me encanta el tema. Justo yo le iba a pedir si podíamos hablar algo con respecto a estos tiempos que se vienen. El título de este libro me encanta.
lo voy a buscar y pues dejo la pelota de su lado, busque usted qué día le conviene, yo me puedo ajustar a sus horarios y pues con el favor de Dios nos vemos pronto, Padre. Muy bien, Alejandro, muchas gracias. ¿Nos puede dar su bendición? Claro. Hoy invoco a María Santísima, a San José, que aquí lo tengo. Tenemos que tener una gran devoción a San José, ¿no? Es el santo de estos tiempos, ¿eh? No en vano aparece en Fátima, en la última aparición, con el niño y bendiciendo a toda la gente. Pues invoco también entonces a San José, a los santos arcángeles Miguel, Rafael, Gabriel, a los ángeles, nuestros ángeles custodios, a todos nuestros propios santos y santas, y os bendigo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Tendría que haberlo hecho, ay, lo voy a sacar aquí, con este, Ah, sí, sí. ¿sabes qué es? Es un crucifijo eh, que es relicario. Se abre, Ah, ¿qué tiene? ¿Quieres? y, según dice, una astilla del Lignum Crucis, del leño de la cruz. Sí, la que está está así, al norte de Esto es una España. astilla, sí, es la más grande de los trozos que hay en el mundo. La Ajá, más grande es la de Liébana, Santo Toribio claro, de Liébana, correcto, del que no Líbano. está muy lejos de Garabandal. Está al otro lado de las montañas de Garabandal. Sí. Y la Ajá. otra muy grande, también que la sigue en tamaño, yo creo que es Heiligenkreuz, que es en Austria. Mm. Pues denos la bendición con ese. No Bueno, sobra. no, sí, los bendiga en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Padre. Muy bien, gracias. Que Dios le bendiga. Le mando un fortísimo abrazo. Espero que tengamos la oportunidad de vernos en persona pronto. Sí, así sea. Yo voy a estar Dios- ahora en Fátima pronto, así que antes de fin de mes, bueno, esos los Ajá. últimos días. Así que No lo veo en mi agenda. La que me lleva es ella y pues ya sí, sí, dirá. ya dirá. Muy bien, muchas gracias de nuevo a Que todos. descanse, Padre. Buenas noches.